otros profesores cómo va a ser, pero vayan pensando en ese sentido, ¿ah? Por lo menos de tener algún escenario de trabajo y, y ya desarrollado todo lo que es la parte de análisis. Porque si no vamos a perder mucho tiempo en revisar cuestiones de análisis. Lo que nos interesa es ir incorporándole lo que se refiere a diseño o perfeccionando lo que hayan hecho, porque por ahí es medio que se confunden o se superponen las competencias, digamos así, se hace algo de diseño de otra materia. Bueno, en la clase de hoy, un poquito, la primera mitad, digamos así, la vamos a utilizar para algunos conceptos que tienen que ver con lo que es el proceso unificado y dentro del diseño arquitectónico o la arquitectura del sistema, porque sé que están algunas cosas están viendo ya en la práctica, sobre todo el tema de las vistas del sistema. Esperen un segundito. Entonces, vamos a agarrar en la primera mitad de esta clase, vamos a hablar un poco sobre esos conceptos, y la otra mitad vamos a hacer ya una introducción bastante fuerte a lo que son las interfaces de usuario, sobre todo las interfaces gráficas de usuario. Bueno, vamos a comenzar. Perdón. Quiero que me digan si se ven. Hoy día por ahí se cortaba, pero creo que lo hemos solucionado ya. ¿Ve la diapositiva? Sí, se ve. Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el diseño de la arquitectura lógica con patrones. En realidad el término patrones lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá nada más quiero, digamos, hacer una introducción medio anticipada de lo que vamos a ver unas 2 o 3 clases más adelante. Y más que nada cuando nos referimos a patrones, nos estamos refiriendo, digamos, a aquellas buenas prácticas que en clases anteriores charlábamos como fruto de las experiencias que han tenido gente que trabajó mucho en sistemas y que esas buenas prácticas han sido adoptadas en las distintas metodologías, tanto para análisis, para diseño, inclusive para programación, para digamos así, darle cierta confiabilidad a las tareas que estábamos haciendo en función de la experiencia que tenían otras personas, otros profesionales del sistema. Entonces, nosotros estábamos hablando del término de arquitectura y lo habíamos definido como según Presma, como uno de los componentes, esos 4 niveles, donde estaba incluida la interfaz también en un nivel superior, y el mantenimiento por abajo, la lógica, de que era un elemento más que hay que considerar el tema de la arquitectura, porque están involucrados una serie de factores que hacen más que nada los aspectos no funcionales o aquellos requisitos que hemos identificado como no funcionales que están apuntando más a la calidad del sistema. Pero que cuando se está charlando en esa etapa preliminar, cuando decíamos nosotros en el ciclo de vida del sistema, la investigación preliminar, es ahí donde muchas veces se analizan cuestiones de alto nivel con respecto al análisis, sobre todo de la tarea que debemos realizar,
y hay que tomar algunas decisiones significativas, como ser, hablando así en forma global, algunos aspectos que hacen a la decisión de la viabilidad del proyecto, o sea, si se puede concretar o no, para dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de la viabilidad, bueno, capaz que hay un aspecto muy, muy grande, yo ya le dije sobre todo dos, que son para mí son los principales, que es el tiempo y el presupuesto con el que contamos para hacer nuestros proyectos, muchas veces, y que son lo que tenemos que analizar antes que nada para ver si continuamos o no con el proyecto este. Entonces, ahí muchas veces hay que hacer una tarea a ese nivel en donde ya empezamos a definir un poco lo que va a ser la arquitectura del software. O sea, la que mejor se va a adaptar a nuestras necesidades y sobre todo al tiempo y al presupuesto que tenemos para concretarlo. Y hacen falta ahí elementos para, para mejor verlo, muchas veces para graficarlo, para hacerle entender a la persona, ¿sí? De cómo vamos a agarrar y vamos a hacer nuestra tarea. Y en qué medida podemos, esta tarea es realizable o no. Entonces, en lo que es el proceso unificado, el UP, cuenta con algunas, hemos visto ya también cuando hemos visto las metodologías, que cuenta con varias herramientas que en los otros sistemas, los denominados genéricos, no se lo contemplaba y que tenían que ver más que nada con la gestión de los proyectos, con la administración de lo que se venía haciendo, a los efectos de tener un mejor control sobre esto. Entonces, de ahí es que el paradigma de objeto se nutre de estas herramientas, estas nuevas herramientas que le brinda el híbrido ese del proceso unificado, ¿sí? Para mejor representar esas situaciones a los efectos de decidir cuestiones que hacen ya al proyecto. Entonces, como definición, dice la arquitectura de software es el conjunto de decisiones significativas sobre la organización del sistema software, la selección de los elementos estructurales, las famosas capas que marca el paradigma de objeto, y las interfaces, dice, con lo que se compone el sistema, junto con su comportamiento, tal como se especifica en las colaboraciones entre esos elementos, la composición de esos elementos estructurales y de comportamiento en su sistema progresivamente más amplio y el estilo de arquitectura que guía esta organización. O sea, un poco un trabalengua, pero que en definitiva nos está diciendo o definiendo cómo se va a estructurar, digamos, nuestro sistema en esos famosos 4 componentes. Dice, la arquitectura es parte investigación y parte de trabajo de diseño. Se lo definiría como, dice, por un lado, la investigación estructural, que es la que generalmente nosotros hacemos para la investigación, las tareas que se hacen en el análisis, que apunta a identificar los requisitos funcionales y no funcionales, que influyen o deberían influir de manera significativa en el diseño del sistema, como tendencias de mercado, rendimiento, el costo, el mantenimiento y los puntos de evolución. Entonces, esa es más que nada apunta, la investigación estructural apunta a lo que se hace en análisis de sistemas, o sea, lo que han hecho ustedes el año pasado. Y por otro lado, esto a lo que se refiere a nosotros, dice el diseño estructural. Ahora, ya una vez que lo tengo identificado, esos requisitos funcionales y no funcionales, bueno, ¿qué resolución le doy? ¿Sí? A la influencia esa que tiene, digamos, en el sistema. ¿Sí? Y ahí surgen
cuáles son los requisitos con respecto al software, el hardware, las redes, las operaciones, las políticas, tanto internas como externas, que que puedan influir, digamos, en estos sistemas. ¿Mm? En definitiva, por un lado la investigación, por por el otro lado el diseño. En conjunto es lo que se conoce como el análisis arquitectural. Esta arquitectura del sistema abarca varias dimensiones, como ser la parte lógica, que describe el sistema en términos de su organización conceptual, en capas, paquetes, framework, clases, interfaces y subsistemas. Por otro lado, el despliegue de esa arquitectura, que es la que describe el sistema en términos de la asignación de los procesos a unidades de proceso y la configuración de la red. O sea, las distintas unidades de programación que vamos a utilizar, ¿sí?, para darle la parte dinámica a esa lógica. Y para representar esto, dice, el proceso unificado sugiere 6 vistas de la arquitectura, que no son las únicas, ya vamos a ver más adelante, y que se refieren a la lógica propiamente dicha, al proceso, al despliegue, a los datos, a los casos de uso y a la implementación. Un libro que se lo conoce como POSA, que ofrece, dice, una clasificación de algunas buenas prácticas referidas a eso. O sea, de esos famosos patrones. Por ejemplo, hay patrones de arquitectura que están relacionados con el diseño a gran escala y de grano grueso. Por eso les decía, estos patrones de arquitectura, como el patrón capas, ¿sí?, que lo da como ejemplo, son los que se van a usar en un gran nivel de análisis y diseño, sobre todo referido a la agricultura, a la arquitectura, perdón. Y que se aplican, dice, típicamente durante las primeras iteraciones, las que son globales. O sea, si estamos hablando de un sistema, qué sé yo, de un negocio para ventas, y tenemos departamentalizado, bueno, vamos a estar hablando de cuáles son los departamentos que van a influir en este sistema. Supóngase, ya hemos dicho, los depósitos o almacenes, ¿sí?, que proveen la mercadería, el sector venta, que es el que factura, el que vende. Por otro lado, vamos a tener la tesorería, que es la que agarra y cobra. Y, por supuesto, la contabilidad, donde se llevan las registraciones contables del negocio. O sea, van a estar, lo primero que vamos a definir nosotros cuando encaremos un sistema, cuáles son los sectores involucrados, digamos así. Y luego vamos a ir refinando la información referida a esos departamentos hasta llegar al código, decíamos nosotros. Bueno, todo eso a este nivel, digamos, de arquitectura, de cómo va a estar estructurado el sistema, bueno, se le denomina el diseño a gran escala y de grano grueso. Y nos sirve bastante el patrón de capas. Después dice está lo que se refiere al diseño, o sea, el diseño de los objetos y de los frameworks de pequeña y mediana escala, o sea, aquellas aplicaciones que tienen que ver con desarrollo rápido de interfaces, ¿sí?, y de lógica para aplicaciones, digamos así, puntuales, ¿no?, que se aplican en el diseño de una solución para conectar los elementos de gran escala que se definen con los patrones de arquitectura. Y durante el trabajo del diseño detallado para cualquier aspecto del diseño local, también denominado, dice, patrones de microarquitectura. Y da 2 patrones que se utilizan para esto, como ser el patrón fachada, que nos sirve para obtener la interfaz de una capa a la siguiente, y el patrón estrategia, que permite algoritmos conectables. Estos son patrones más que nada de conectividad.
son muy distintos de los otros patrones que vamos a ver nosotros, los denominados graphs, en las próximas clases, ¿sí? Que hacen más que nada darnos ayudas o de buenos principios, digamos así, de buenas prácticas para la elaboración de los diagramas de colaboración. Habla de estilos, que son soluciones de bajo nivel orientadas, dice, a la implementación o al lenguaje. Por ejemplo, dice, el patrón Singleton nos sirve, dice, para asegurar el acceso global a una única instancia de una clase. O sea, para simplificar el acceso de cualquier lado de una aplicación a una única instancia de una clase. No solo existen estos patrones, sino existen una variedad mucho más grande, y este concepto, le reitero, de patrones lo vamos a ver más adelante, desde lo básico. Y también existen otras categorías, o sea, existen patrones del proceso del desarrollo del software y organizacionales, patrones para la interfaz de usuario, hay patrones de prueba inclusive. O sea, buenas prácticas que nos sirven para encarar cualquier etapa, digamos, cualquier elemento de cualquier etapa del desarrollo de un sistema. La esencia del análisis arquitectural es identificar los factores que deberían influir en la arquitectura, entender su variabilidad, prioridad y resolverlo. En el proceso unificado, los factores de la arquitectura se recogen en la especificación complementaria. Todo esto se lo hace durante la etapa de análisis. Y dice, las decisiones de diseño que los resuelven se recogen en el documento de la arquitectura de software, que es uno de los artefactos que les decía de UML que se utiliza para tal fin. El análisis arquitectural, dice, comienza en la fase de inicio. Por eso es un artefacto, una herramienta que se utiliza en lo que es la investigación, decíamos, la investigación preliminar. O sea, cuando inclusive muchas veces todavía no hemos llegado a hacer análisis en profundidad. Siendo una actividad, dice, de alta prioridad, o sea que debe ser prioritado a analizar, por ejemplo, la departamentalización que hablamos recién es muy importante a los efectos de encarar cuál es el trabajo a futuro que vamos a hacer. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar para recién ir digamos, a analizar cuestiones a nivel de detalle de cada uno de los departamentos. Por eso dice, marca o tiene mucha influencia en el desarrollo del software. Es útil, dice, para reducir el riesgo de olvidar algo esencial en el diseño de los sistemas. Evitar dedicar excesivo esfuerzo a cuestiones de baja prioridad. O sea, a ese nivel, por supuesto, le vamos a dar prioridad a eso, no a la contabilidad, ¿sí? No le vamos a dar mucha importancia, menos importancia, digamos, a la tesorería, a pesar que necesitamos la parte monetaria, digamos, manejarla a través de la tesorería. Pero nosotros vamos a estar más que nada, la prioridad principal va a ser nuestra de conformar, supóngase, el stock de productos que vamos a vender, es lo primero que tenemos que hacer. O sea, el sector depósito es la primera aplicación que debemos encarar, ¿sí? Luego vamos a tener que encarar la parte de ventas, que va a ser la encargada de vender y facturar. O sea, ya hemos dicho que estas más que nada son herramientas que nos permiten hacer desarrollo más o menos rápido, ¿sí? Entonces, eso va a ser prioritario para nosotros. Y vamos a, por supuesto, le vamos a volcar el máximo esfuerzo y respaldo a ese equipo de trabajo, a esas personas que están abocadas a eso, ¿sí? Para cuanto antes liberar.
y vamos a ir marcando otro tipo de prioridades menores a medida que vaya avanzando, digamos, nuestro sistema. También dice, ayuda a alinear el producto con los objetivos del negocio. Es lo que estamos hablando. Bueno. Dice, trata de la identificación, bueno, ya hemos dicho que trata de identificación y resolución de los requisitos no funcionales del sistema, los referidos a la calidad, en el contexto de los requisitos funcionales. Comprende tanto la investigación arquitectural como el diseño arquitectural y algunas cuestiones que se identifican y resuelven, ¿sí?, en el análisis arquitectural son, dice, por ejemplo, estos interrogantes, dice, le da respuesta a cuestiones como cómo afectan en el diseño los requisitos de fiabilidad y tolerancia a fallo. O sea, es importante, ustedes se dan cuenta que no tiene que ver con la lógica de la aplicación ni las cuestiones operativas, ¿sí? Tiene que ver en definir, ¿sí?, que con los elementos que vamos a tener disponibles, en qué medida, o sea, aquellos requisitos, por eso le dice requisitos funcionales del sistema, en qué medida el sistema, por ejemplo, va a ser fiable y tolerante a los fallos. Es evidente que, supóngase en una aplicación de expendio de boletos de avión, ¿sí?, es muy importante de que este sistema esté disponible casi permanentemente o dentro de un rango horario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí la prioridad es eso, o sea, y tendremos que afectar recursos, ¿sí?, tanto de profesionales en sistema, a analizar ese tipo de posibles riesgos que haya, ¿sí?, que puedan producir fallas, ¿sí?, y que el sistema se nos caiga en plena producción, cosa que no tendría que ocurrir. Ocurre, sí, por supuesto, pero tenemos que minimizar los riesgos en todo caso. Otro interrogante dice, ¿cómo afecta, dicen, la rentabilidad, el costo de las licencias de los subcomponentes comprados? Bueno, también tendremos en materia de análisis, tendremos que analizar cuáles son las alternativas, ¿sí? O sea, no volvamos al ejemplo del POSNE. POSNE, ¿qué es lo que pasa? Es un elemento, hemos dicho, que tenemos que agarrar y pensar en contratarlo. Es un componente del sistema que se va a contratar. Bueno, el costo de ese contrato, ¿sí?, ¿en qué medida afecta la rentabilidad en el negocio? Porque no es gratis. O sea, las licencias de uso de eso también hay que agarrar y considerar el costo del sistema. Como también se deben considerar los costos, ¿sí?, qué sé yo, los costos de desarrollo. Y dentro del costo de desarrollo están las licencias del software, de la plataforma que vayamos a utilizar para implementar nuestro sistema. O sea, son bastantes aspectos que hay que agarrar y considerar, que no tienen que ver con la parte operativa de a qué se va a dedicar el sistema. O sea, aquellos requisitos funcionales que es muy idéntico. Esto tiene más que ver con, digamos así, decisiones sobre el proyecto. En qué medida esos aspectos van a incidir o van a influenciar para que la cosa se pueda hacer o no se haga. Dice, ¿cómo afecta la distribución de los servicios en los requisitos de calidad y los requisitos funcionales? Entonces, permanentemente ustedes ven que se está hablando de calidad, ¿sí? Y la calidad y los requisitos funcionales, hemos dicho que es conveniente siempre hacerlo como la doctrina manda, o sea, documentar, ¿sí?, y no dejar
pasar el tiempo, los ciclos de desarrollo y no hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque eso va a afectar también. Y sobre todo afecta a la distribución, dice, de esos servicios. Otro interrogante dice, ¿cómo afectan al diseño los requisitos de adaptabilidad y de configuración? O sea, vamos a ver, cuando veamos sobre todo interfase, ¿sí? Vamos a ver por qué en qué medida, digamos, el diseño de las interfaces gráficas, las GUI, van a influenciar lo que es, por ahí ustedes deben haber escuchado, un sistema amigable al entorno. Bueno, en la medida que sea amigable al entorno, ya sea que se haya diseñado de una forma u otra el sistema, la adaptabilidad por parte del usuario, ¿sí? y la configuración es sencilla, y la adaptación, comprende, que se hace de ese sistema al mundo real, bueno, nos va a decir, en qué medida afecta el hecho de que ese sistema va a tener o no éxito. Entonces, ustedes ven que son todos factores, más que nada no funcionales, ¿sí? Pero que indirectamente también van a agarrar y van a influir en la parte de los requisitos funcionales a veces. Perdón. Bueno, entonces, los pasos comunes para realizar eso, el análisis arquitectural, son, dice, primero dice, identificar y analizar en forma completa los requisitos no funcionales que influyen en la arquitectura. También esto se conoce como factores de la arquitectura. Ya le dije, todo esto son tareas que se deben hacer en la etapa de análisis. Y segundo, dice, para aquellos requisitos que influyen de manera significativa en la arquitectura, analizar, dice, cuáles son las alternativas y crear soluciones que resuelvan el impacto. Estas son las decisiones sobre la arquitectura. Entonces, permanentemente vamos a estar viendo eso, esa tarea de identificar y diseñar en la arquitectura. Sí. En el proceso unificado, dice, existe una especialización que se describen en vistas de la arquitectura, que resumen y destacan una perspectiva particular, dice. Por ejemplo, dice, y habíamos visto que eran 6 las vistas que habíamos dicho que eran necesarias, digamos, para este tipo de tarea en la arquitectura. Una dice la vista lógica de la arquitectura, la cual dice resume la organización y la funcionalidad de los elementos del software importantes y denominada como las capas, dice, y es análogo, dice, al término arquitectura de la aplicación. Por el otro lado está la vista de despliegue, dice, que resume la topología del sistema, las comunicaciones y la correspondencia entre los elementos ejecutables y los nodos del proceso. Como sinónimo de esto, dice, tenemos el término arquitectura del sistema. Entonces, uno, por un lado, el análisis, y por el otro lado, vendría a ser el modelo de análisis y el modelo de diseño. Entonces, volvemos a reiterar que el proceso unificado sugiere 6 vistas de la arquitectura. Ya habíamos dicho, lógica, proceso, despliegue, datos, caso de uso e implementación. En resumen, dice, el análisis arquitectural se relaciona con las vistas de la arquitectura porque las decisiones sobre esta se reflejan y describen en una o más vistas de la arquitectura. Estos son conceptos que ustedes deberían estar viendo en la práctica. Creo que están trabajando sobre esto. Y era importante que tengan claro
digamos, a qué se refiere o a dónde apunta esto. Más que nada a aspectos no funcionales todavía. Todo lo que sea funcional, o sea, lo operativo, lo que nos va a conducir a la lógica de la aplicación, ¿sí? Lo vamos a ver en las clases venideras. Esto es más o menos, digamos, la primera parte de la clase. ¿Alguna duda al respecto? Yo creo que no es complicado, es más que nada un análisis, digamos, dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer. Ya hemos definido que para nuestra cátedra vamos a trabajar con proceso unificado, vamos a trabajar con la notación UML, ¿sí? Y con distintos artefactos, ¿sí? Que nos sirven para una mejor construcción, digamos, para una mejor elaboración, diseño, construcción, implementación, prueba, administración de versiones, etcétera, etcétera, todos aquellos elementos que nos daba el proceso unificado para, digamos, para este tipo de tareas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, ¿alguna pregunta? Esperen un segundito que me estoy acomodando la garganta. Y ahora vamos a ver, digamos, la segunda parte. Un tema siempre le parece obvio, sencillo. ¿Están viendo la presentación? Va. Disculpe. Déjenme chispotear. Sí, profe. Sí. Esperen un segundito. Bueno. Estamos a hablar un poco de uno de esos componentes que hablaba Presma, que es el tema de las interfaces, sobre todo las denominadas GUI. Y les decía que esto era un poco medio que lo subestimamos al tema inclusive la cátedra en el año, hace ahora unos 5 años atrás, 10 años atrás, en donde, bueno, pensábamos que era una obviedad, que no merecía mayor, a pesar de que se lo dictaba, no se le daba la importancia que tenía. Pero con el advenimiento, digamos así, la necesidad de contar con aplicaciones en donde debía interactuar el usuario directamente, se hizo muy necesario dotarla, digamos así, con algunos lineamientos que responden más que nada también a las experiencias, así como hablábamos de patrones para algunas situaciones. Bueno, acá también existen
esos patrones, aunque se lo denomina, como en el caso este de Pressman, lo denomina como reglas de oro, digamos, para diseñar interfaces. Pressman diseñar las interfaces, ¿qué es lo que dice? Hay reglas de oro, dice, que son: la primera, dar el control al usuario. La segunda, reducir la carga de memoria del usuario. Y la tercera dice construir una interfaz consecuente. Veamos cada una de estas y se refiere con todo eso. Pero van a ver ustedes que todo está, más que nada, uno siempre le da un dejo de sencillez, que son cosas que sí o sí se deberían hacer. Cuando uno piensa, bueno, hay algo, dice que es el sentido común que nos debería guiar en estas cuestiones, pero muchas veces es de lo que se carece, digamos así, cuando entramos a trabajar en estos aspectos. Cuando dice controla al usuario, ¿a qué se refiere? Dice que se deben definir las interfaces, dice, los modos de interacción de manera que no obligue a que el usuario realice acciones innecesarias y no deseadas. O sea, no ponerse o no ponerlo al usuario en situaciones, al estar al frente de una pantalla, ¿sí?, de una interfaz, en donde tenga que hacer cosas que no hacen falta, o sea, que estén en esa pantalla. Entonces, no pongamos cosas que lo único que hacen es complicar la percepción o el entendimiento, digamos así, que tiene de cómo hacer las cosas que le está pidiendo una pantalla específica. Entonces, trata de ser lo más sencillo posible y ir al, digamos así, a lo estrictamente necesario. Después dice tener en consideración, dice, una interacción flexible. O sea, siempre darle, lo que sí hay que darle, por ejemplo, es alternativa, ¿sí?, para salir en algunas situaciones de algún atolladero que se le presenta y no pueden seguir adelante, qué sé yo, se le rompió el teclado, bueno, o el mouse, y bueno, ¿cuál es la alternativa para seguir trabajando, digamos, en una terminal? O sea, tiene que ser cuestiones que permitan siempre salir de problemas o que estén contempladas las soluciones para una determinada, para un determinado problema. Después dice, permitir, dice, que la interacción del usuario se pueda interrumpir y deshacer. O sea, el ser humano es una fuente de, digamos así, de incertidumbre, hemos dicho por ahí, y también de ejecución de situaciones erróneas, fallidas. Entonces tenemos que agarrar nosotros todo lo que hagamos, tenemos que agarrar y tomar, digamos, tener la salvedad de que se lo pueda de alguna forma parar, si hemos despedido un proceso, por ejemplo, y bueno, hay que interrumpirlo. Tiene que estar siempre el botón de cancelar, digamos, a mano para interrumpir, porque nos damos cuenta que, qué sé yo, no estaban dadas las condiciones para hacer un proceso de ese tipo. O si nos hemos equivocado a cargar un dato, bueno, ¿cómo deshago eso? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo lo borro? O sea, siempre la tarea de lo que se haga tiene que estar analizada también la función de cómo deshago, ¿sí?, eso que hice, ¿no?, en forma prolija, por supuesto, por alguna situación que lo amerite. Con respecto a dar el control al usuario, dice, se refiere a diseñar la interacción directa
con los objetos que aparecen en la pantalla. O sea, no vamos a hacer nada con digamos, aquellos objetos que nos tienen, que pueden estar apareciendo en la pantalla, pero, digamos, si no vamos a hacer nada con esos objetos, ¿qué sentido tiene que aparezcan? Entonces, directamente no se lo pone, hay que simplificar. También tiene que ver con lo anterior. O sea, hay que agarrar y simplificar las cosas. Cosa de no perturbarlo, de no atosigarlo de información, ¿sí? Y que no le sirve para nada prácticamente. Entonces hay que agarrar y ir simplificando todo eso. Aligerar, dice, la interacción a medida que avanza el nivel de conocimiento y permitir personalizar la interacción. Generalmente somos muy, muy afectos a realizar eso, personalizar muchas veces las aplicaciones. Y la mayoría de las aplicaciones siempre traen uno que otro elemento que se puede personalizar, pero hay que tener bastante cuidado. Esa personalización en los primeros ciclos de desarrollo que se liberan, no es conveniente hacerla, ¿sí? Porque si no están circunscritas a cuestiones menores, pueden ocasionarnos serios dolores de cabeza, ¿sí? A no poder controlar la dimensión del problema que nos puede ocasionar. Sí, después, a medida que la gente se familiariza con el uso, ¿sí?, del sistema, de las interfaces que definimos nosotros, bueno, ahí sí, ahí ya se puede agarrar y liberar, digamos, estas opciones de personalización. También dice, dar el control al usuario significa ocultar al usuario ocasional los entresijos técnicos. O sea, no tenemos que hacer, digamos, partícipe de nada que sea técnico en el diseño de las interfaces. Por ahí he visto que hay diseñadores de sistemas que, por ejemplo, los títulos, como para ayudarse, me imagino ellos, porque no le interesa al usuario común, al que está operando el sistema, no le interesa para nada eso, pero yo me imagino que lo hicieron, por ejemplo, colocan el nombre de la aplicación, el programa, ¿sí?, con el cual trabaja la interfaz esa que en ese momento está accedida por el usuario. Entonces, me imagino que debe ser para orientarlo a los diseñadores, digamos así, en forma telefónica, cuál es la unidad de programación, el módulo, lo que sea, que está funcionando mal o le quiere hacer notar algún tipo de detalle a considerar en otros ciclos de desarrollo. Pero todo lo que se refiere a tecnicismo que nos interesa al desarrollador, al usuario, no hay que hacérselo ver. Perdón. La otra regla de oro dice es reducir la carga de memoria del usuario. Todo esto que hemos visto anteriormente también sirve con respecto a esto. O sea, ustedes ven que todo está a los efectos de simplificar. Hablamos de simplificar las cosas y ese es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos como desarrolladores de software. La idea es de simplificarle el trabajo a la gente, porque si el sistema que vamos a construir no cumple con ese objetivo y es mucho más complicado, y es seguro que va a fracasar, ¿no? La cosa no va a funcionar. Entonces, hay que agarrar y simplificar las tareas. Y en ese sentido, habla esta tercera regla de oro, dice, hay que reducir la demanda de memoria a corto plazo. Ustedes saben, el ser humano, igual que una computadora, tiene dos tipos de memoria. O sea, la memoria RAM, corto plazo, y después la otra memoria, que es la que tenemos, digamos, en donde guardamos
en forma permanente la información que nos hace falta. Digamos así, las bases de datos, qué sé yo. Bueno, entonces, y el cerebro actúa de la igual forma. Lo que considera que es importante, lo va a retener, ¿sí? Y lo va a retener por un plazo bastante corto o lo va a tener durante un determinado tiempo, hasta que se nos olvida, qué sé yo, y por ahí también intuitivamente utilizamos pequeñas referencias para saber de qué se trata. Bueno, actuamos más o menos parecido. Entonces hay que agarrar y reducir esa demanda de memoria a corto plazo, porque es la volátil, la que se nos va, que no es necesario tenerla de forma permanente. Después dice establecer valores por defecto útiles. Supóngase, un ejemplo de esto sería, necesito cargar grandes volúmenes de transacciones, ¿sí? Diarias en un banco, qué sé yo, por el cajero, y que no son cargadas en el día, son, qué sé yo, emitidas en sucursales, y que las tengo que cargar. Y uno de los datos a cargar, qué sé yo, que sea el número de sucursal o la fecha de operación, y no le voy a estar, no voy a diseñar una interfaz en donde tenga que cargar estos valores en cada una de las transacciones. No, cargaré el primero y a partir de ahí las otras transacciones se van a contagiar con el dato que cargué la primera vez. Entonces, esos son los valores por defecto, ¿sí? Bueno, también vamos a ver que existen distintas formas de hacer esa carga por defecto. Después dice definir las deficiencias que sean intuitivas. O sea, hay algunas situaciones que son particulares en donde muchas veces el sentido común de los usuarios van a poder corregirla a esas situaciones. Entonces, por mera intuición, dice. Entonces, vamos a tener que identificar también cuáles son, ¿sí? No dejar librada, digamos, a lo que quiera el usuario, sino vamos a tener que identificarla y definir en qué medida van a ser corregidas, digamos, por el usuario y en qué medida vamos a tener que tener intervención nosotros. Bueno. Y por último dice, construcción de una interfaz consecuente significa que, dice, toda la información visual está organizada de acuerdo con un diseño estándar que se mantiene en todas las presentaciones de pantalla. Esto es importante, lo de la construcción de una interfaz consecuente, en el sentido de que si ustedes ven la presentación esta que estoy mostrando, ustedes ven que sí tiene ciertos parámetros ya definidos de cómo está construida, ¿sí? Ven el dibujito, lateral, bueno, responde a un determinado formato que PowerPoint le pone a ustedes para que le den cierta vista agradable a la digamos a la interpretación, ¿sí? Y hay otras que son propias del que lo hice el trabajo, en este caso yo, en donde, por ejemplo, yo me impuse que para los títulos voy a utilizar un determinado tipo de letra, un determinado tamaño. Para los subtítulos voy a utilizar, en este caso, qué sé yo, también otro tipo de letra y, bueno, en vez de ser azules como acá está, en este caso van a ser rojos y subrayados. Para hablar específicamente, para que un general, particular y el detalle, digamos, de lo que se quiere hablar con respecto al subtítulo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos que la información visual está organizada de acuerdo
con un diseño estándar que se mantiene en todas las presentaciones. Eso es extensivo en un sistema a todas las pantallas, ¿sí? O sea, las interfaces que intervienen en un sistema. Tienen que guardar ese criterio de presentación. ¿Mm? Después dice, todos los mecanismos de entrada se limitan a un conjunto limitado y que se utilicen consecuentemente por toda la aplicación. O sea, a eso se refiere consecuente. O sea, todos los mecanismos de entrada, o sea, cómo va a ser el botón que va a indicar la terminación de un ingreso de datos, ¿sí? Bueno, se lo va a hacer, hemos definido que se lo va a hacer a través de la tecla Enter. Que vamos a salir de una determinada situación de proceso, vamos a salir con la tecla de escape o con alguna tecla de función o con una combinación de teclas. O sea, todos los elementos que tengamos disponibles, ¿sí? Lo vamos a poder realizar así. Así como ustedes ven, en el sistema Windows, ¿sí? La X acá significa para salir de un proceso, para amplificar o reducir la pantalla, ¿sí? La ventana, digamos, que estamos viendo, minimizarla. Bueno, esas son esas cuestiones, ¿sí? Que hay que agarrar y definir a priori para que esto más que nada está pensado para cuando trabajamos en equipo, o sea, varias personas en una misma tarea. Bueno, estas son las famosas reglas a las que nos debemos imponer en el grupo para respetar este estándar. Después dice, los mecanismos para ir de tarea a tarea se hayan definido e implementado consecuentemente. O sea, ahí estamos hablando ya de la navegabilidad entre las interfaces. Bueno, ¿cómo vamos a agarrar? ¿Cómo vamos a pasar de una interfaz a otra? ¿O cómo vamos a regresar? Si estamos manejándolos con menúes, bueno, ¿a través de qué tecla, ¿sí? O qué decisión dentro de un menú es la que representa volver hacia atrás o ir hacia adelante, etcétera, etcétera. También dice algunos principios de una interfaz consecuente. Menciona, dice, permite que el usuario realice una tarea en el contexto adecuado. Ya hemos dicho que la importancia de esto, la importancia que tiene esto, ¿sí? Cuando presentamos objetos, dice, información referida a un determinado tópico, tema, bueno, la tarea que le pidamos al usuario sea referida, digamos, a esa información que estamos mostrando. Por eso nos conviene mostrar cosas en demasía que para nada le sirven al usuario en ese contexto, y sí lo que corresponda. Bueno, mantener la consistencia de toda la familia de aplicaciones, bueno, eso es lo que le estaba diciendo, o sea, con el ejemplo de, digamos, el formato de la pantalla, ¿sí? En general, bueno, tiene que ser igual en todas las unidades de programación que trabajen con, digamos así, en tareas de exhibir o captura de datos del sistema. Después dice, los modelos interactivos anteriores han esperanzado al usuario. En ese sentido, no realicemos cambios a menos que exista alguna razón convincente para hacerlo. Muchas veces, cuando empezamos a trabajar yo le dije, con prototipos, la gente en la primera instancia, si como hasta acá todo ha sido abstracto, hemos hablado de abstracción para esto, abstracción para aquello, y eso nos sirve a nosotros como desarrolladores, pero al usuario común no le sirve. O sea, mientras no lo vea el sistema funcionando, no va a tener ningún tipo de expectativa, digamos así, de cómo tiene que ser el sistema. Por eso, la ventaja que tiene el prototipo es eso, o sea, ya ve algo práctico, ya ve cómo se va, digamos así, cómo va a actuar el sistema en la vida real, ¿sí? ¿Qué implicancia va a tener con respecto a los usuarios? De qué
uno ya se empieza, digamos, a ver cómo va a interactuar uno con el sistema. Entonces, y eso va generando esperanza con respecto a lo que se está haciendo. O sea, y es un poco lo que decíamos, una desventaja del prototipo de que muchas veces los usuarios presionan, sobre todo la gente que está viendo una buena aceptación o está viendo que inclusive el prototipo se está comportando y podemos salir rápidamente a dar soluciones de productividad. Entonces lo ponemos como ya un módulo del sistema, ¿sí? En la facturación, por ejemplo. ¿Mm? Y después, ¿qué es lo que pasa? Lo queremos cambiar porque hemos entrado a analizar situaciones capaz que no sean funcionales, que tienen que ver con la, qué sé yo, con la seguridad que le tenemos que dotar al sistema, y ya la gente, medio que esa esperanza, esa expectativa que teníamos de que eso iba a ser la solución por siempre, ya empieza a haber cambios, esos cambios que queremos realizar y hay resistencia muchas veces. Entonces, ahí hay que agarrar y convencer a la gente siempre de que lo que hemos entregado es una parte del todo, ¿sí? Y que no se encariñen, digamos, con lo que hacemos, porque después va a ser duro hacerles entender que previo al prototipo ese hay a otras cosas que hay que hacer para poder llegar, digamos, así al prototipo ese que le da tanta utilidad a la gente ya y se ven, qué sé yo, encariñada porque le reduce significativamente el trabajo. ¿Van escuchando? Se escucha cortado. Profe. Ay, ay, ay. Esperen Sí, un como segundo. que se corta un poco. Y eso que tengo modem nuevo. Pero es la hora, aparentemente es la hora que empieza, se sobrecarga. Pero esperen un segundito. Un segundito. Cargado el consumo. Lo último, es algunos principios también desde la óptica de Somerville. La Wii. ¿Me están escuchando mejor ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que dice Somerville? Lo que son el diseño de las interfaces. Ustedes van a ver también algunas cosas que mejor explicadas, digamos, en el libro de Somerville, y que son más específicas, digamos, las apreciaciones que hace al respecto. Y hay algo que es tajante, y es una realidad, una gran verdad. Dice, cuando dice Somerville, dice, los errores de usuario tienen por causa un mal diseño de las interfaces.
Y ustedes ven la importancia de esto en el hecho de que si uno no diseña bien, hacer al proceso, y por supuesto que la información útil que emite el proceso, evidente va a ser basura, o sea, no nos va a servir para nada. ¿Sí? O sea que tenemos que tener un muy especial cuidado en el diseño que nosotros hagamos de nuestras interfaces. Por eso les decía al comenzar la clase que había una mala concepción, digamos así, del tema este, cuando uno lo subestima, no le da la importancia que se merece en el diseño. Y para mí esto es diseño, esto realmente es muy, muy importante el diseño, ¿sí? Sobre todo en lo referido a la aceptación de nuestro sistema del usuario. Después todas las otras cuestiones manejamos nosotros, todos los tecnicismos, dicen por ahí. Bueno, eso lo maneja uno, entonces lo puede interpretar mejor uno. Hay otra que no le interesa al usuario. ¿Mm? Hablábamos de la abstracción, bueno, esto es bastante pragmático. O sea, no podemos agarrar, soslayar reglas de oro, por ejemplo, que nos marcaba para construirla. Ustedes ven que todo es más que nada una buena práctica asentada en el sentido común de la persona, no es otra cosa. Entonces decía, parece una obviedad, esa obviedad muchas veces cuando tenemos tarea de diseño la dejamos de lado. Un gran consejo que yo le doy cuando hacemos este trabajo es, sobre todo a nivel académico, a estudiantes como ustedes, es que siempre la debe hacer en por lo menos 2 personas. ¿Sí? Diseñar, ¿sí?, las interfaces y el comportamiento que van a tener estas interfaces, sobre todo en aspectos como la navegabilidad, y luego de hacerlo, bueno, cederle al compañero o a otra persona, si son más de 2, bueno, cederle al compañero y ver si realmente la interpreta. O sea, que cada uno haga su diseño por separado y después compartir esa información a los efectos de analizarla y ver si realmente funciona la cosa, se la interpreta, se la entiende bien. ¿Mm? Si puede funcionar en el mundo real eso. ¿Mm? Ojo, sin ningún tipo de preparación por parte de un estudiante con respecto a otro en el equipo. ¿Mm? Cosa de ver realmente cómo se comporta. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? ¿Sí? Si nosotros no le damos intervención al usuario en esa tarea, ¿sí?, de análisis y diseño, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y, bueno, va a ser una sorpresa todo lo que le pueda ocurrir digamos, a ese sistema que esté funcionando en el mundo real. ¿Mm? Diseñar, dice, significa tener en cuenta las capacidades físicas y mentales de las personas que las utilizarán. Entre ellas, memoria limitada, corto plazo, y en ese sentido dice, la información no debe ser abundante. Ya explicaba en su regla, esa memoria limitada a corto plazo es la que debemos agarrar y que no debe ser abundante. O sea, no llenarlo de datos a los usuarios en esas interfaces con información que no le va a servir para nada. O sea, siempre nos tenemos que agarrar, ajustar al contexto en el que se está trabajando para diseñar lo más adecuadamente posible. Posibilidad, dice, de cometer errores aumentando el estrés, lo que genera una mayor preocupación y posibilidad de errar. O sea, una cosa va a traer aparejada muchas veces la otra. ¿Mm? A medida que el ser humano comete errores, dice, bueno, nos ponemos más nerviosos y es más que
responsable, vamos a tener mayores probabilidades de cometer errores. También considera que hay un amplio rango de capacidad entre los usuarios, sobre todo se trabaja en el ámbito de aplicaciones, por ejemplo, para celular, ¿sí? O lo que ponemos como ejemplo siempre automático. Ahí se nos ponen a veces cuello de botella, porque si bien es verdad que se avanzó bastante, y sobre todo con el uso del celular, en la interpretación de esa interfase que se diseñaban, también es verdad que se sigue sobreestimando, en muchos casos, a las personas mayores, ¿sí?, para computar frente a estas interfaces. Y con digamos así, con el agravante de que muchas veces los bancos nos colocan un empleado, no pueden estar a 24 horas, pero por lo menos en las grandes, cuando va mucha gente, digamos así, debería haber alguien para ayudarle, sobre todo a la gente grande, en edades, para que salga de algunas situaciones que son engorrosas, que muchas veces uno piensa que están chateando en vez de utilizando el cajero automático, y se demoran, bueno, se producen los cuellos de botella que más que nunca ahora hay que evitarlo. Por eso dice, no se debe diseñar para las propias capacidades y pensar que los otros se adaptarán. No, tenemos que pensar que hay un amplio abanico de capacidades, perfiles, ¿sí?, de conocimiento, por múltiples aspectos que se presentan muchas veces, que limitan el acceso a ese tipo de tecnología. Ustedes ven que la gente joven, bueno, le ha servido bastante el celular para, mejor dicho, para simplificar un poco la tarea nuestra, pero no quita que tenemos que seguir cuidándonos de seguir diseñando lo más intuitiva, para que el usuario lo más intuitivamente se maneje con esas aplicaciones. La existencia también dice que considera la existencia de diferentes preferencias de interacción. A algunas les gusta irse a otro de modo gráfico o con imágenes. Un ejemplo de esto, los famosos gradatas, que son los que se encargan de cargar datos en forma voluminosa. Estas personas, debido a la característica de esa tarea, muchas veces son, qué sé yo, en las tareas de migración de sistema, o cuando por primera vez se va a hacer un vuelco de datos, ¿sí?, referido a algún tema específico del negocio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A esas personas se las contrata para que realicen esa carga de datos. Y esa carga de datos es odioso para esta gente manejarse con el mouse, ¿sí?, o con un menú de aplicaciones donde tenga que estar permanentemente accediendo al mouse para elegir una u otra aplicación. En estas situaciones, a estas personas les gusta, dice, el modo texto. O sea, trabajan a una velocidad impresionante, cargando datos y utilizando el teclado. Muchas veces un teclado numérico nada más, y que ni lo miran. O sea, están trabajando, nosotros le decíamos al tacto, están trabajando. Entonces, pierden tiempo por el solo hecho de levantar la mano y dirigirla al mouse para hacer alguna tarea de selección, de alguna opción específica para seguir cargando datos. No, a ellos, en la medida de lo posible, hay que buscarle el mejor diseño para que no levante la mano, digamos, del teclado numérico, ¿no?
Bueno, acá también, como tenía las reglas de oro, Mary habla sobre algunos principios de diseño que hay que considerar. Que tienen que ver algunos con lo que dijo Preman y otros que son más específicos. Por ejemplo, dice, hay que encontrar la familiaridad. Significa esto, dice, que la interfaz debe utilizar términos y conceptos obtenidos de la del usuario, de las personas que más utilizan el sistema. Esto es lo que lo hace al sistema amigable o a la interfase del sistema y por ende el sistema amigables al entorno. Un consejo es agarrar y dar la idiosincrasia, la cultura del ámbito en donde ya hay un sistema funcionando. Ya sea que este sea electrónico, que ya sea, qué sé yo, informático, técnico, como lo quieran llamar, o manual. ¿Sí? Bueno, ese principio de que tenemos que agarrar y utilizar términos, dice, y conceptos del mundo real, en ese tipo de negocio, también lo tenemos que tratar dentro de lo posible digamos, a la experiencia al entorno, digamos, que vamos a desarrollar nosotros, al sistema que vamos a desarrollar. En la medida que nos ajustemos a eso, vamos a respetar el principio de la familiaridad y nuestro sistema va a ser amigable al entorno, se dice. El principio de la uniformidad. Siempre que sea posible, dice, la interfaz debe ser uniforme en el sentido de que las operaciones comparables se activen de la misma forma. Comandos, menús, parámetros, puntuaciones, etc. Todo debe ser similar. Esto es obvio, ya hemos dicho, no solo es título, la forma, el tipo de letra, no. También digamos así, los comandos que utilizamos, qué sé yo, para salir del proceso que se está trabajando, salir de la pantalla, retroceder, avanzar. Bueno, todo eso tiene que ser similar en todas las aplicaciones del sistema. También lo que hay que respetar de la mínima sorpresa, dice, el comportamiento del sistema no debe provocar sorpresa al usuario. Tiene que tener su justa dimensión, a efectos comparables a acciones comparables, dice. O sea, cuando nosotros hacemos la tarea de análisis, bueno, ya más o menos estamos, qué sé yo, definiendo cuáles van a ser las situaciones que se nos van a presentar y cuál va a ser la respuesta que vamos a dar. ¿Sí? Supóngase, una de las cosas que se hace generalmente cuando se está trabajando, digamos, con el punto de venta de un supermercado, ustedes ven que cuando la cajera lee un artículo o escanea el código del producto, ¿sí? Digamos que tiene para que el sistema capture la información referida a ese producto, y bueno, el escenario ideal, digamos, para que se dé que esa operación se va a realizar correctamente, es de que esté cargado ese producto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no estar cargado el producto implica que hay que agarrar y, vamos a ver, o ustedes han visto en los contratos, que hay precondiciones. Bueno, si yo estoy facturando, lo lógico es de que exista el producto ya, que esté cargado. Esa es la precondición, ¿sí? Para recién poder seguir facturando. Pero por ahí se puede provocar, dice, sorpresa. Y bueno, la sorpresa, ¿cuál sería acá? Que no se lo haya cargado. Entonces, no voy a producir yo, qué sé yo, un cuello de botella ahí con los usuarios que están esperando para
para que le facture los productos, para que salga la cajera de esa situación, lo cargue, y no, porque generalmente lo que se da es de que se lo separa el producto ese, ¿sí? Y no se lo factura, o sea, no está contemplado, no se lo puede facturar. No hay posibilidad que uno de los errores que generalmente cuando se diseñan aplicaciones lo tratan de forzar ustedes, qué sé yo, dándole una opción ahí para que en ese instante que se produce el error cargue el artículo. No, nada que ver con la realidad, ¿sí? Eso se hace en otro proceso, ¿sí? En la vida real lo que se hace, bueno, tomar nota de que ese artículo no ha sido cargado y bueno, se le avisará al sector almacenes o depósito de que se debe cargar ese artículo para que recién se lo pueda vender. Por un error, digamos así, en el procedimiento de llevarlo al anaquel de venta, bueno, el producto llega, pero no se lo había cargado. Suele ocurrir. En otro principio, el de la recuperabilidad. Dice, la interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los usuarios recuperarse de los errores. O sea, el objetivo es minimizar errores, dice, mediante la confirmación de acciones destructivas, sobre todo. Proporcionar un recurso para deshacer, generar puntos de control, etc. O sea, no es el hecho, hemos dicho, de que lo dejemos al usuario que haga lo que quiere y que Dios lo ayude, sino hay que agarrar, analizar, y lo hicimos ya, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer ante posibles, probables errores que se presenten? Sobre todo en algunas confirmaciones de acciones que representen modificación de datos o eliminación, muchas veces registros de datos. Entonces, hay que preguntar siempre que esté una situación de eliminación de algo dentro del sistema. Ustedes ven cuál cualquier sistema operativo, ¿sí? Permiten, o mejor dicho, antes de permitir, emite una confirmación de lo que se está por eliminar o modificar. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestro sistema. ¿Sí? Son acciones, son muy delicadas y hay que agarrar y siempre hay que darle la posibilidad, ¿sí? O la opción al usuario de que cambie, digamos, esa acción. Este es un punto que Somerville lo agrega a lo que dice Pressman, dice el principio de una guía de usuario. Dice, cuando ocurran errores, dice, la interfaz debe proporcionar retroalimentación significativa y características de ayuda sensible al contexto. Integrar, dice, niveles de ayuda adecuado con el tipo de información que se está manejando. Eso ustedes permanentemente, por ejemplo, en el sistema operativo, en el Windows, si ustedes ven que siempre por ahí aparece la opción de ayuda para ver, digamos, una pequeña ayuda al margen, en una ventana o lo que fuese, que me indica cuáles son los caminos, las alternativas o cuáles son los riesgos que se corre en caso de hacer una determinada tarea. Entonces, lo que se hace es colocar dentro del contexto en el que se está trabajando una pequeña guía de ayuda. También el principio de la diversidad de usuarios, que lo analizó Pressman, acá también dice, la interfaz debe proporcionar características de interacción apropiadas para los diferentes tipos de usuarios del sistema. Para aquellos usuarios casuales, dice, interfaces guiadas, versus los usuarios potenciales en donde hay métodos abreviados. O sea, aquellos que identificamos como usuarios nosotros ya tenemos armado un perfil,
¿sí? Y no es necesario brindarle mucha información. ¿Por qué? Porque actúan ya intuitivamente en función de los conocimientos que tienen. Pero el usuario casual, a ese hay que guiarlo un poquito más. Y bueno, en definitiva dice cuáles son las cuestiones clave, dice que hay que considerar al encarar el diseño. ¿Cómo debe interactuar el usuario con el sistema informático? También dice, ¿cómo se debe la información del sistema informático al usuario? O sea, no es lo mismo, vamos a ver que la pirámide de la organización, ¿sí? De cualquier organización, bueno, abajo vamos a tener la base de la pirámide, vamos a tener que suministrar información detallada, porque en la base de la pirámide están los empleados, ¿sí? Esos empleados van a estar, digamos, en contacto con el público, con el cliente, y el cliente es el que le va a agarrar, generalmente le va a pedir información detallada a ese tipo de gente, ¿sí? Los mandos intermedios que están en la mitad de la pirámide de la organización, ¿qué es lo que va a pasar? Esas personas van a trabajar de otra forma, van a necesitar otro tipo de información que no es la detallada que está en la base, sino algún tipo de información que tenga que ver, digamos, para alguna decisión operativa. ¿Mm? Y vamos a tener la gerencial, que es la que está en la cúspide de la pirámide de la organización, es más concisa, breve, ¿sí? Que generalmente lo que se hace es manejar con grandes cantidades, grandes totales de gráficos, ¿no? Torta o barra o cualquiera que esté disponible, son decisiones, digamos así, estratégicas con respecto al negocio, ¿no? Donde no le interesa a esa persona, o le interesa muy poquito, cuál es la deuda que tiene Víctor Quintana con el crédito que ha tomado. ¿Mm? Conocer cuáles son los morosos, la cantidad de clientes morosos, la cantidad de que tiene, los tomadores de préstamos. Bueno, ese es el tipo de información que maneja esta grandes totales. La interacción del usuario, dice Somerville, significa emitir comandos y datos asociados al sistema informático. Hacer esta tarea de interactuar con el usuario, Somerville dice que existen 5 estilos para la interacción. ¿Cuáles son? Estos estilos se van a manejar en distintos ámbitos y ustedes ven para ver que para algunas aplicaciones el más adecuado, así como les decía, para los grabadores de datos, ¿sí? Bueno, el modo texto es lo mejor, los mejores, digamos, lo van a aceptar porque, bueno, por motivos obvios, o sea, por rapidez en la carga de datos. Dice, existe uno que se llama manipulación, el que generalmente uno videojuego en algunos sistemas, como el famoso pero automático, ¿sí? Ese. Y los sistemas CAP, dice que son para diseño de estructura. Pero la ventaja de esos sistemas de manipulación directa es una interacción rápida e intuitiva. Son fáciles de aprender. O sea, ustedes ven en las aplicaciones del celular, bueno, responde a estas características, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja? A veces son muy difíciles de implementar. Solo es adecuada donde existe una metáfora visual para las tareas y objetos. No así otros ambientes un poquito más elaborados o sistema de análisis de riesgo, ¿no? Es imposible que exista en un celular. Tiene un montón de factores que influyen en las decisiones y que son difíciles, digamos, de implementar en un celular. Pero hay otros que sí, y bueno,
las pruebas las estamos viendo todos los días. Ahora, con esta pandemia y el encierro, está tratando un montón de aplicaciones, algunas funcionan bien, otras regular, y otras directamente no funcionan, sobre todo en los sistemas estos de banco, de tarjeta de crédito, etc. Bueno, que nosotros generalmente conocemos, el de selección de menús, donde eso está en la mayoría de los sistemas de propósito general. La ventaja dice que evita errores del usuario. Y sí, porque están perfectamente definidas cuáles son las opciones disponibles. Y después dice se requiere teclear poco. Como de ventajas que son lentas para algunos usuarios experimentados, por ejemplo los de Bravadata. Puede llegar a ser compleja, dice, si existen muchas opciones en el menú. ¿Para quién? Para ese tipo de usuario. Todo depende, digamos, del contexto, de la actividad que se quiera realizar. ¿Cuál es el mejor estilo para interactuar? Ojo, no significa que sea, vamos a definir uno en el estado puro y solo ese es el que lo aplica. No, ya vamos a ver que puede ser, muchas veces son de alguno con respecto a otro. El rellenado del formulario. Pone como ejemplo control de stock, procesamiento de préstamos personales. Más o menos son esos formularios tipo sábana que aparecen en la web, ¿sí? En donde nos piden una multitud de datos, que son esas encuestas que mandan muchas veces, en donde lo que tenemos que hacer es marcar, es como el multiple choice, tenemos que marcar cuál es la alternativa que nos interesa o debemos responder. Y bueno, usted ve que la ventaja es la introducción de datos sencilla, ¿sí? La desventaja, que muchas veces son múltiples pantallas, ¿sí? Que son necesarias para un determinado fin, o sea, ocupan mucho espacio en la pantalla. Causa problemas, dice, cuando las opciones del usuario no se ajustan a los campos del formulario. Entonces, bueno, a pesar de que por ahí ponen otros y bueno, ahí se meten todo lo que no buscan una solución en la alternativa anterior. Pero más que nada yo el problema que le veo a veces a estas aplicaciones tipo sábana es que llegan al final de la carga de ese formulario y tienen algunos problemas, digamos así, con la validación que se les realiza a esos datos. Entonces, si tenemos que poner el número de documento de identidad y hemos puesto una letra por error, y bueno, sí, nos marca cuál es el error, pero tenemos que volver hacia atrás y muchas veces se nos borran los datos que a posteriori hemos cargado. Entonces se hace medio engorroso el manejo de esa información. Pero más que nada es poner el tipo de formulario que se utiliza para cargar datos. Comandos, que generalmente son los que se utilizan en sistemas operativos como el Linux, por ejemplo. La ventaja son poderosos y flexibles. O sea, con la combinación de estos comandos se pueden hacer muchísimas tareas, muchísimas cosas. Pero son difíciles de aprender y por ahí tienen una gestión pobre de errores. Después están aquellas herramientas que utilizan el lenguaje natural. Habíamos hablado, creo que hemos visto herramientas Case, por ejemplo, un producto, porque yo les decía que sirve para diseñar salidas impresas. Muy poderoso y está dotado de un lenguaje que lo que nos permite es maniobrar los datos, ¿sí?, que se importan a esa aplicación. Lo que pasa en esos casos, este lenguaje es muy parecido al lenguaje humano y es el que se utiliza para este tipo digamos, de aplicaciones. También en muchas
formas de desarrollo del sistema traen este lenguaje natural, lenguaje de afección, creo que se llama, y sirve para esos fines. La ventaja es que son accesibles a usuarios casuales, que tienen que tener capacitación, una mínima capacitación para los usuarios, y son fáciles de ampliar. Ventaja, requiere crear más, ¿sí? Son sistemas de comprensión del lenguaje natural, algunas veces no son fiables, pero, son, digamos, son aplicativos muchas veces que nos ayudan y bastante en las tareas para salir en determinadas situaciones. Por ejemplo, el Critical Report, capaz que no, en la identificación de requerimientos, qué sé yo, había un determinado listado con un determinado formato y no se lo tuvo en cuenta, o sea, no se lo identificó en su momento, en la etapa de análisis, y no se lo hizo. Capaz que con este tipo de herramientas, ¿sí?, que utilizan este lenguaje natural, se pueda salir del paso. Y también dice, puede servir para recuperación de información. Yo a través de estos tipos de herramientas, puedo agarrar pequeñas, puedo utilizar o diseñar pequeñas soluciones, ¿sí?, pequeñas aplicaciones a los efectos de, ante una situación de crash, por ejemplo, colocar en situación de operatividad nuevamente al sistema que se cayó por cualquier circunstancia que haya pasado. Entonces, bueno, ya tengo preparado para decir a partir de este punto digamos, de control, lo que tengo que hacer es eliminar estos archivos, tablas que se han generado, ¿sí?, para que el sistema, cuando lo reinicie, lo genere nuevamente y se vuelva a la normalidad. O sea, ustedes verán que todo tiene su ventaja y su desventaja. Todo depende del ámbito en donde se vaya a utilizar estos tipos de integración. Bueno, chicos, ven que no es un tema de difícil comprensión. Tiene que ver mucho el sentido común de las personas. Yo creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta cada vez que diseñemos la interfaz, las interfaces gráficas de un sistema. ¿Por qué? Porque ponernos, lo más adecuado es ponernos del otro lado del mostrador, ¿sí? Saber cómo, poco conocer cómo se va a comportar, cómo va a pensar, ¿sí?, o cómo va a decidir, cómo va a analizar lo que nosotros le estamos poniendo en la pantalla del computador, ¿sí?, a esa persona. Entonces, ese sentido común es el que tiene que prevalecer acá en las cuestiones de diseño. Bueno, ¿preguntas sobre este tema? No, profe. Por el momento no, profe. Bueno, entonces, le dije al comenzar la clase que con respecto al trabajo práctico integrador, bueno, ya vamos a definir cómo vamos a agarrar, cómo nos vamos a manejar, pero vayan pensando ustedes en un escenario, ¿sí?, y vayan trabajando sobre las tareas de análisis, o si ya lo tienen alguno del año pasado, bueno, van a trabajar sobre lo que se refiere a diseño, sobre ese trabajo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces, con esto, ahora, vamos a dar la clase. Me despido y cuídense. Pero el otro miércoles, ¿cómo? Hasta el otro miércoles, profe. Hasta luego. Chao.